va a tener una muy buena gestión de sus recursos. Y Argentina, que aquí ponemos, digamos, como algunos puntos importantes, que son en 1912 la ley de Sáenz Peña, que es la que promueve, digamos, el voto secreto y obligatorio, que obviamente no va a ser tan así, y que tiene su primer presidente, que es Hipólito Yrigoyen, y que pertenece a la Unión Cívica Radical del Pueblo en aquel momento, que va a ser, digamos, por primera vez uno de estos personajes que no van a estar en la alta oligarquía argentina y que va a llegar como presidente. En 1918, la reforma universitaria, que se va a extender desde Córdoba hacia toda Latinoamérica, inclusive va a llegar a otros confines del mundo, que tiene que ver con la representación de los claustros en el gobierno de la Universidad Nacional, y después, obviamente, van a aparecer los golpes de Estado, que va a derrocar a Hipólito Yrigoyen en 1930 de su segundo gobierno, y van a aparecer también para los gobiernos de Perón, que van a ser, digamos, los importantes en nuestro país. Avanzando un poco más, ahora sí centrándonos en Argentina, y aquí aparece el personaje de esta otra especie de línea política que siempre van a estar de alguna manera un poco enfrentadas con el radicalismo, y que nace de alguna manera, que es el justicialismo, pero cuyo representante es Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón va a tener 3 gobiernos, de los que nos vamos a ocupar en esta parte van a ser de los 2 primeros. El primero es elegido presidente de 1946 al 52, y en el segundo del 52 al 58, pero termina con un golpe militar en el 55. Lo que nos interesa mucho de su gobierno es la propuesta de hacer planes quinquenales, es decir, por 5 años, y en donde se va a ocupar, digamos, va a ser una línea, yo diría que muy heterogénea, muy difícil de poder encasillar, porque por un lado él va a ser un militar, por otro lado se va a dedicar a la justicia social, por otro lado también va a tener relaciones con Alemania, con Italia y con España, es decir, con los grandes, ni siquiera les podríamos llamar dictadores, porque creo que ya no tienen ni nombre de dictadores, que son Hitler, Franco y Mussolini, pero por eso va a estar, digamos, va a estar siempre como, yo digo, coqueteando entre unas líneas y otras. De todas maneras, lo más importante que tenemos de esta idea del peronismo es toda la obra pública que se realiza, siempre pensando en esta justicia social, en la que él dice que queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. El Estado es el que va a tener a su cargo el bienestar de esa población. Se va a pensar en la vivienda, en la salud, en la educación, y para eso también se les va a dar la posibilidad de tener una vivienda digna. Se va a pensar también en esto de económicamente libre, se van a tratar de sustituir las importaciones, pero fundamentalmente va a haber nacionalización de todas las empresas que hasta ese momento estaban en manos privadas. Desde los ferrocarriles, que fueron los ingleses, aquellos que tendieron todas las vías férreas en Argentina, las empresas de gas van a ser YPF, empresas de telefonía, etcétera. Todas las empresas se van a nacionalizar. Y por otro lado va a haber un gran proceso de industrialización que va a producir grandes migraciones internas. Esto de que del campo se vaya a la ciudad y de las ciudades del interior se vayan a Buenos Aires. Bueno, aquí la síntesis de esto, de todo esto que hemos estado viendo. Fíjense que nosotros vamos a tener entonces en cuenta a las guerras mundiales, que va a tener varios frentes, ¿no es cierto? Pero como decimos, no nos ha tocado demasiado a Latinoamérica en cuanto a luchas en nuestros territorios, ¿no es cierto? Sí,
nos ha influenciado en cuanto a la economía, en cuanto a la política, a la administración y a las relaciones internacionales. Va a haber también gobiernos conservadores que van a terminar con golpes de Estado y con dictaduras. Va a haber, como vimos, también una serie de revoluciones, algunas van a ser sociales, otras militares, caudillos, ¿no es cierto?, que nos van a llevar a la mejor distribución, o al pedido, digamos, de una mejor distribución de las tierras. Ya vimos también que hemos entrado en nuestro periodo de descolonización y han nacido ya nuestros estados. Entonces ya no vamos a tener la influencia de aquellos grandes imperios como los tuvimos en el periodo colonial. Vamos a tener, sí, algunas guerras por límites, como decimos con Paraguay, no solamente nosotros, sino Bolivia con Perú y Chile. Otros se van a manifestar también en Argentina con Chile, pero en plena siglo XX, segunda parte, después lo veremos. Van a, sí, aparecer entonces, van a surgir ya como potencias Estados Unidos y Rusia, como los dos grandes polos, que es un poco lo que me preguntaba recién uno de ustedes, que son los que van a estar en esa Guerra Fría a partir, digamos, de que termine la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Siempre va a haber como amenazas de cuando explotaba, digamos, esta Tercera Guerra Mundial, y bueno, no apareció. Ahora veremos qué pasa después en el siglo XX, segunda parte, o en el siglo XXI. Va a haber también crisis económicas, la Gran Depresión de 1929, la caída de Wall Street en Estados Unidos, va no solamente a arrastrar a su economía local, sino a todos los países que tengan que ver con ellos. También va a haber nuevas ideas que van a aparecer en la política, que son los populismos, el socialismo y el comunismo, como decíamos también. Y no nos olvidemos de las expresiones artísticas, que por un lado van a intentar evadirse de estas realidades, ¿no?, a través de estas nuevas manifestaciones de vanguardia que van a aparecer, y otros que van a mostrar justamente la crueldad de estos momentos, de estos periodos de luchas entre distintos países, y que van a arrastrar a toda una población y van a minar muchas de estas ciudades y países que van a tener que reconstruirse después de estas guerras mundiales. En estas expresiones artísticas también vamos a ver que ellos van a proponer y van a escribir estos manifiestos en los que van a decir: esto es lo que nosotros pensamos. Para nosotros va a aparecer en la reforma universitaria de nuestra universidad esta frase famosa, que es: los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan, ¿sí? Y aquí, digamos, a modo de muestreo, digamos, algunos de estos personajes: Emiliano Zapata, Pancho Villa, Sandino Martí, que nos van a mostrar por qué hablan de la tierra, por qué hablan de quien la trabaja, es decir, del campesinado, hablan de la esclavitud, pero fundamentalmente también hablan de la incultura, que es una de las desgracias más grandes. Es decir, aquello de no poder llegar a educar a toda la población es un deber todavía, y que creo que aún hoy se lo debemos a la población. Bueno, yo aquí termino. Déjenme que cierre. Y pueden irse a los... acá alguien ha levantado la mano. Ay, ¿qué pregunta me hará? ¿Se escuchó bien? ¿Se vio bien? Sí, profe. Sí. Sí, perfecto. Alexis, ¿tenías alguna pregunta? No, profe, levanté la mano sin querer. Ah, bueno. Bueno, ya